Bien, vamos a dejar ya atrás nuestros comentarios al libro Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, publicado en el año de 1973, y que decíamos que es una especie de manifiesto inaugural de este grupo argentino de la filosofía de la liberación. Nos ocupamos brevemente de dos de los autores que aparecen en este libro, Osvaldo Ardiles y Mario Casalla, que sin embargo no gozaron de la visibilidad y el reconocimiento internacional del que sí gozaron otras figuras como Enrique Dussel, y de la figura de la cual nos vamos a ocupar en el día de hoy, Juan Carlos Scanone. Scanone nació en Buenos Aires en el año de 1931 e ingresó a la Compañía de Jesús en 1949, consolidándose con el tiempo como uno de los más importantes filósofos y teólogos de los jesuitas, junto con figuras como Ignacio de Ellacuría, de quien ya hablaremos más adelante en este curso, John Sobrino, Pedro Trigo y Juan Luis II. Scanone estudió teología en Austria, donde fue discípulo de Karl Rahner, y luego estudió filosofía en Múnich, donde se doctoró con una tesis sobre Maurice Blondel, un filósofo católico muy influyente hacia comienzos del siglo XX. Mientras terminaba sus estudios, tuvo lugar el Concilio Vaticano II, que gozó de gran impacto en su pensamiento, y cuando regresó a la Argentina en 1967 se vinculó con la corriente de la teología de la liberación. A comienzos de 1971 conoció a Dussel e inició con él un intercambio filosófico que resultó importante para ambos. Fue Dussel quien despertó en Scanone el interés por elaborar una filosofía en perspectiva latinoamericana, pero fue Scanone quien despertó en Dussel el interés por la lectura de Manuel Levinas, filósofo que tendría una inmensa influencia sobre ambos. Scanone fue profesor de filosofía y teología en el Colegio Máximo de San José, donde le dio clases al Papa Francisco, y en la Universidad del Salvador en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Allí estuvo activo durante los años de la dictadura militar en Argentina como profesor, decano, rector y luego profesor emérito hasta su muerte, ocurrida el 27 de noviembre de 2019 a los 88 años de edad. Es claro que durante su larga carrera el pensamiento de Scanone haya atravesado por diversas etapas, pero para el año de 1990 ya tenía bien definidas las líneas centrales de su pensamiento, consignadas en el libro Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, del que me ocuparé en la clase de hoy. Se trata de un libro que propone un filosofar a partir de lo que él llama la sabiduría popular latinoamericana, que le llevará en últimas a desarrollar una filosofía de la cultura popular y una filosofía inculturada en América Latina, pero que eleva pretensiones de universalidad. Para analizar estas cosas voy a referirme primero al diagnóstico que hace el documento de Puebla en el año de 1979. Este documento forma parte de la tercera conferencia del episcopado latinoamericano en aquellos años de emergencia de la teología de la liberación, inmediatamente después del concilio de Medellín, de la conferencia de Medellín en 1968, donde, ya lo dijimos, se presenta por primera vez esta idea de la opción preferencial por los pobres. Este documento de Puebla, en este documento se establece en el numeral 448, voy a citar: la religiosidad del pueblo en su núcleo es un acervo de valores que responden con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. Fin de cita. Lo cual significa que en el ethos del pueblo latinoamericano, según este documento, late una sabiduría de cuño cristiano. Y en el numeral 418 el documento agrega, cito, que el advenimiento de la civilización urbano-industrial acarrea también problemas en el plano ideológico y llega a amenazar las raíces de nuestra cultura, ya que dicha civilización nos llega, de hecho, impregnada de racionalismo e inspirada en dos ideologías dominantes, el liberalismo y el colectivismo marxista. Fin de cita. He escogido introducirme al pensamiento de Scanone por esta vía de leer primero algunos apartes del documento de Puebla, en lugar de comenzar con
con el modo en que Scanone lee a filósofos europeos como Levinas y Ricoeur, porque me parece que este documento de Puebla tuvo un impacto muy importante en el pensamiento de Scanone y además nos da una buena idea del talante no solo de su filosofía de la liberación, sino en general de muchos de los autores asociados con esta corriente fenomenológica de la filosofía de la liberación, como veremos más adelante. Pues en realidad Scanone se colocó en la misma línea de algunos intelectuales católicos, según los cuales en el seno de la cultura popular existe una racionalidad alternativa frente a la racionalidad técnico-instrumental de la modernidad europea, basada en la solidaridad, la reciprocidad y que está profundamente anclada en la religiosidad promovida por el catolicismo latinoamericano desde el siglo XVI. Esta era una idea que defendían varios intelectuales católicos, no solamente de la teología de la liberación, sino también intelectuales conservadores, como por ejemplo el teólogo y sociólogo chileno Pedro Morandé, quien afirmaba que la identidad popular latinoamericana se conformó por la fusión entre los valores culturales del mundo indígena y el catolicismo tridentino importado desde España. Y de este encuentro entre lo indígena y lo español, Morandé dice que nació un etos cultural barroco, el etos barroco, que se forma en medio de las culturas orales del mundo indígena y la cultura escrita traída por los conquistadores y misioneros españoles. Dice Morandé también que este etos barroco tuvo su expresión más acabada en la religiosidad popular de la liturgia, en las procesiones, el culto a los santos, etc. Es decir, que hablamos, y esto también lo va a retomar Scanone, hablamos de un sustrato cultural formado en los siglos XVI y XVII, que es por tanto anterior a la formación de la racionalidad instrumental ilustrada del siglo XVIII y que se produjo en el centro de Europa, no en la Europa del Sur. Es decir, que este racionalismo característico de la modernidad no forma parte del sustrato barroco, cuyo sujeto no es el criollo sino el mestizo, como también lo dirá luego Scanone. Es por eso que en América Latina todos los intentos de imponer la racionalidad moderna, impulsados por las élites criollas que están alienadas, nos dice la teología de la liberación, de la realidad de sus propios países, han fracasado todos estos intentos, ya que no han logrado penetrar esa capa profunda del cristianismo popular que alberga valores muy distintos como el amor, la solidaridad, la reciprocidad, la hospitalidad, etc. De modo que todo esto resuena con lo que leímos antes del documento de Puebla, y en esta misma línea de pensamiento se mueve la filosofía de la liberación de Scanone. Su tesis es que en lo profundo de la cultura popular latinoamericana yace un logos sapiencial que es capaz de reorientar la racionalidad moderna, otorgándole una dimensión ética y un arraigo popular. Dice Scanone lo siguiente, cito: el futuro cultural de América Latina estará marcado por el modo según el cual se resuelva el conflicto entre la racionalidad sapiencial propia de la cultura latinoamericana y la moderna racionalidad científico-tecnológica. Según nuestro convencimiento, una síntesis entre estas dos racionalidades en conflicto es posible, dice Scanone, pues la cultura popular latinoamericana tiene una racionalidad sapiencial tal que desde ella es posible reubicar histórica y existencialmente la racionalidad científico-tecnológica, de modo que se le dé el arraigo cultural y la orientación ética de justicia de las que en sí prescinde esta racionalidad, porque según Scanone, la racionalidad científico-tecnológica prescinde tanto del arraigo en el trasfondo de tal o cual cultura, porque su racionalidad se mueve más bien en el ámbito de lo abstracto y no de lo concreto, de lo universal y no de lo particular, de lo construido y no de lo culturalmente dado. Lo cual, continúa Scanone, esta racionalidad fue usada entre nosotros para acrecentar el dominio injusto de unas naciones y clases sociales sobre otras y provoca un creciente desarraigo cultural, amenazando el núcleo ético-mítico de las culturas, atención a esta expresión, en especial de aquellas en cuyo ámbito no se desarrolló primero. Tanto el riesgo de desculturación y de pérdida de nuestra identidad cultural se debe al mal uso que se hace hoy en América Latina
de la racionalidad científico-tecnológica. Nuestra hipótesis es que la cultura latinoamericana tiene la capacidad de reubicar sapiencialmente la racionalidad científico-tecnológica de la modernidad, respetando su autonomía y especificidad. Fin de cita de las páginas 97 y 98 del capítulo 5 del libro Nuevo Punto de Partida de la filosofía latinoamericana. Y bueno, este pasaje pues es una clara muestra de esta idea fundamental, no solo de la filosofía de Escanone, sino de otros autores vinculados a la filosofía de la liberación, según la cual en el pueblo pobre de América Latina subyace una racionalidad que es completamente diferente a la racionalidad instrumental de la modernidad europea, y que entonces la tarea de la filosofía será escuchar esa racionalidad, darle voz a esa racionalidad sapiencial, para expresar de este modo y elevar el reclamo ético de los pueblos oprimidos en América Latina en busca de su liberación. Ya en el próximo video vamos a analizar cómo sustenta Escanone estas afirmaciones en diálogo con Ricoeur y Levinas, pero por lo pronto digamos que la noción de un sustrato cultural que permanece cerrado a las influencias de la racionalidad moderna, es decir, la noción de cultura como un repositorio inmunitario que contiene los elementos simbólicos que le dan identidad a un pueblo, ha sido ya en buena parte rebasada por la antropología contemporánea, especialmente desde los años 80 también en América Latina. Pensemos, por ejemplo, en el antropólogo cubano Fernando Ortiz con su concepto de la transculturación, o por los estudios culturales de los años 80 en la línea de Néstor García Canclini y Jesús Martín Barbero. Todas estas corrientes han mostrado que la cultura no es un núcleo ético mítico, como decía Ricoeur, sino un campo abierto de disputa constante por los significados. Es decir, que más que sustancia, la cultura es proceso atravesado por relaciones de intercambio asimétrico, de manera que en realidad no deberíamos hablar tanto de desculturación, sino de transculturación. Y como lo he mostrado también en mi libro Crítica de la Razón Latinoamericana, la cultura popular latinoamericana ha venido atravesada desde los años 80 con los inicios de la globalización por la influencia de los medios de comunicación, hoy en día por las redes sociales, de modo que invocar una cultura popular que esté de espaldas a la racionalidad tecnocientífica de la modernidad pues conlleva ciertos problemas que ya analizaremos en el próximo video.